El tiempo pasado está en los libros, en los aposentos del saber, en la mentira oficial de la historia y a veces en la memoria. La tosuda y pertinaz que nos cita y nos da presencia. Repitamos la historia durante el siguiente par de horas y con el apoyo de la terca memoria. Comenzamos. Así es, compañeros y compañeras, prohibido olvidar, dice la canción del buen Rubén Blades, y así estamos iniciando una emisión más de La Terca Memoria, en este miércoles pseudo frío y pseudo acalorado, no sé cómo nombrarlo. Ya estamos aquí nuevamente, compañeros, es un gusto, es un placer estar con ustedes nuevamente, transmitiendo desde Radio ESME, Antonio Caso, número 45, tercer piso. Muy buenas tardes, Isaín. Muy buenas tardes, Paul, muy buenas tardes, compañeras y compañeros que nos siguen a través de Radio ESME. Su primer programa de este 2016 y obviamente todos los que faltan de este año. Pues claro, vamos a estar ahorita... Como dice Paul, está haciendo frío, está haciendo calor. Ahorita que hace calor, qué bueno, porque allá afuera al rato va a estar haciendo mucho frío. Pero bueno, sí, nuestro programa del 2016 y el cual vamos a tener va a ser un programa muy interesante, como todos los miércoles, igual como los demás, ¿no? Y pues vamos a comenzar, compañeros y compañeros, aquí en su programa La Terca Memoria. Pues sí, agradecemos nuevamente a Sati, que nos está apoyando en los controles, y vamos a darle a este primer programa. Vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que ha venido suscitándose a través de la historia, a través del tiempo, particularmente con una de las independencias importantes en el continente africano, como lo fue la República del Congo. Vamos a hablar, entre otras cosas, también de la historia de Cuba. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de nuestra historia de las 100 luchas obreras del siglo XX. Pero además también tenemos que anunciarles que el día de hoy vamos a estar acompañándonos de buena música. Nos acompaña Armando Rosas con su Camerata Rupestre, un grupo bastante importante por ahí de la década de los 80, en la que pues refleja el rock urbano. Armando Rosas ya también es un símbolo, un emblema de los
esa tendencia, esa generación a la cual se le conoció como los rupestres, ¿verdad? Pues vamos a estar acompañándonos de ellos y pues ya regresamos para hablar antes de los temas centrales que venimos a compartir el día de hoy con ustedes, de los aspectos generales, o de los aspectos, mejor dicho, relevantes que están suscitándose en el país y a nivel internacional también. Pues vámonos con nuestra primera canción de Armando Rosas y la Camerata Rupestre. Ya regresamos para iniciar de lleno con La Terca Memoria. La Terca Memoria. A despegar, porque te aferras a no volar. Suéltale cuerda y ya verás que el papalote se elevará, y ya en el cosmos vas a notar la diferencia que hace el volar. Sentirás que vives de más, y de allá arriba no bajarás. Te va a estrellar, la altura náuseas te va a causar, cualquier vientito te va a espantar. Suéltale cuerda y ya verás, jálale duro hasta reventar, el viento no te traicionará, papalote despegará. La Terca Memoria. Bien, pues ya estamos de regreso en La Terca Memoria. Y antes de entrar a los temas principales, los temas centrales de esta emisión, de este programa, pues creo que es importante hacer alguna connotación de algunos otros temas que se han venido dando, pues digamos en los últimos días, o mejor dicho, en lo que va del mes, y que tienen que ver con efectivamente el interés público, la opinión pública, pero sobre todo tiene que ver con el hecho de que cómo la sociedad mexicana, en estos momentos en donde se vive una crisis en todos los sentidos, crisis de Estado, crisis institucional, crisis económica, crisis social, y sin tratar de hacer o pretender que este espacio sea el muro de las lamentaciones, consideramos que es importante mencionar dentro de esos aspectos de los cuales y como consecuencia de la crisis, pues ha venido suscitándose a través de la política que se ejerce por las instituciones particularmente de este país. Y pues podríamos mencionar de entrada el hecho de que
pues resulta vergonzoso, resulta algo sumamente vergonzoso el hecho de que para un país la mayor noticia sea la captura de un capo, el cual ya se había fugado 2 ocasiones. Si el gobierno plantea que esto es un éxito y que es una misión cumplida, estaríamos pensando entonces que no hay más para este país. Estaríamos pensando entonces que todas las posibilidades de desarrollo en todos los esquemas que se plantee un gobierno ante su pueblo, ante su nación, pues están prácticamente nulas. Y si entonces ese conducto, ese canal de hacer la parafernalia y hacer la fiesta y demás por la captura de un capo, pues entonces estamos hablando de que la situación en el país está crítica y sumamente complicada. Por otro lado, la captura de Moreira en España pues refleja también el débil papel de las instituciones en el país. Se dice que desde 2013 había 7 por lo menos averiguaciones serias en donde evidenciaban el desvío y el lavado de dinero que se hizo en aquella entidad, y pues las instituciones en México jamás hicieron nada. Más allá de los argumentos que pudiéramos emitir o de los argumentos que se puedan emitir por los politólogos y demás, en el sentido de que fue una maniobra orquestada por Estados Unidos o no, el hecho es que refleja, lo repito, el gran debilitamiento y la gran crisis por la que atraviesan las instituciones mexicanas y, por supuesto, la impartición de justicia. Hay una nota, un aspecto también relevante que es necesario mencionar, y eso seguramente lo leíste, Isaín, y que incluso si podemos ubicar la nota el día de hoy, Isaín, en la editorial, tiene que ver con los fondos generados por los trabajadores, que son fondos millonarios, son cuantiosos, y que se vienen generando en un nuevo esquema a partir de 1998, si no tengo mala memoria, en cuanto la administración de estos bienes, que son de los mexicanos, de los trabajadores, pasaron a un esquema individual y administrado particularmente por las instituciones financieras, es decir, los bancos, de manera muy concreta. Estos fondos, en su primer año, recaudaron poco más de 1.500 millones de pesos como fondos que generaron los trabajadores, y han venido creciendo estos recursos. Los trabajadores no tienen acceso a ellos. Hoy en día incluso se utilizaba el esquema de si uno como trabajador pudiera o podría retirar cierto porcentaje como ayuda de desempleo, pues hoy ya lo dosifican, esa cantidad, no la dan completa. Y lo grave de la nota, no sé si la tengas, sí, Isaín. El Fondo de Pensiones de Trabajadores no tuvieron rendimientos en 2015. Pero hay una nota, no sé si la pudieras ubicar también aparte de esa, que es la editorial de hoy de la jornada. Ahí plantea efectivamente cuál han sido el destino de estos recursos de todos los trabajadores en México, y se ha llegado al cinismo total, y eso sí es no tener verdadera madre, porque es un saqueo a la riqueza generada para los trabajadores, que ni siquiera está destinada a la inversión pública o al desarrollo social. Están siendo sostenidas, están siendo respaldadas para las deudas que tiene la iniciativa privada. Y eso es de verdad un riesgo grave para todos los trabajadores, que si de por sí tenemos dentro de este esquema el retiro, el fondo de ahorro para el retiro es prácticamente nulo, no nos va a alcanzar en una vejez
próxima no nos va a alcanzar para tener una vejez digna. Y aún con esto, pues el patrimonio de la clase trabajadora en cuanto a los recursos que se destinan para el fondo de ahorros está siendo robado y saqueado, porque esa es la palabra. Es un pinche atraco más a la clase trabajadora por las instituciones financieras y por los propios empresarios. No sé, Isaín, si valdría la pena en este caso que pudiéramos comentar la editorial o la nota que ya tienes preparada respecto a lo que estamos comentando. Sí, el correo ilustrado. Es que me dijiste la editorial, pero la editorial es sobre Colombia. Pero sí, entonces la de ayer, perdón, me confundí. Sí, okay. Bueno, sí, pero sí, o sea, obviamente es algo que debemos de también de estar en estado de alerta, porque inclusive pues sí, pues obviamente con todo lo que se ha venido dando, todas estas cortinas de humo que se han venido dando, pues toda la gente voltea para un lado y en realidad nos están pegando aquí. Entonces, por ejemplo también en una nota de hoy que salió en la jornada, pues el gobierno ya está tratando de hacer de que los trabajadores ya están tratando de hacer como una justicia laboral, el cual ni siquiera están llamando a los trabajadores, y los únicos que están haciendo ahí son los patrones, pues bueno, la Parmex. Y en la jornada en la nota de hoy en la de política viene: el especialista considera que la iniciativa responde a las presiones internacionales. El gobierno hace un lado a obreros al elaborar nueva reforma de justicia laboral. Y dentro de la nota viene: el gobierno federal, de Patricia Muñoz de la jornada, dice: el gobierno federal elabora una iniciativa de ley para imponer una nueva reforma al sistema de justicia laboral, para la cual conformó una comisión integrada por representantes de las Secretarías del Trabajo, Gobernación y Economía, organismos como la Procuraduría Federal del Trabajo, la Profedet, y abogados e instancias patronales. Eso lo informó Arturo Alcalde, experto en temas laborales. Sin embargo, a dicha comisión no fueron invitados representantes de centrales obreras, ni siquiera de los charros, ni de la CTM, ni de ninguna otra, planteó el abogado. Según adelantó, los cambios que se plantean en esta reforma son, por ejemplo, impulsar los juicios en línea, forzar la conciliación entre las partes, establecer esquemas para dificultar que se registren los contratos de protección o sindicatos blancos, entre otros. En entrevista, Alcalde señaló que esta nueva reforma en materia laboral es la respuesta que quiere dar el gobierno federal a las exigencias que a escala internacional se han hecho a esta administración para que modifique algunas reglas en la impartición de justicia a los trabajadores, el reclamo que hay para que acabe con los contratos de protección o la falta de imparcialidad de las juntas de conciliación. También aseguró que la presidencia convocó a una reunión para elaborar el proyecto de reforma de ley y se lo encargó a su consejería jurídica, que fue la responsable de integrar la comisión de 14 representantes, 10 del gobierno, y entre ellos también el del Tribunal Federal, la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional de las Mujeres, así como 3 organismos de corte empresarial, como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Instituto Mexicano de Competitividad y el Centro de Investigación para el Desarrollo. De la academia, solo se invitó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue el único que dentro de este lado, no de lo de abajo, ¿no? Desde el punto de vista del abogado, lo cuestionable es que este proyecto se esté elaborando en secreto, con falta de representación obrera, y que se haya hecho a un lado al Centro de Investigación y Docencia Económica, que en un foro planteó que las juntas de conciliación tenían que transformarse y ser autónomas. Alcalde también sostuvo que dentro de las propuestas planteadas en esta reforma está el imponer castigos más duros para quienes incurran en faltas en procedimientos laborales,
esquemas para reducir a toda costa el número de juicios y forzar que las demandas se resuelvan a través de conciliaciones. Establecer mecanismos para regular realmente la participación de trabajadores en las solicitudes de registros de sindicato y emplazamientos a huelga, para evitar los contratos de protección. Al respecto, el abogado laboral Héctor Barba dijo que en realidad se trata de cambios cosméticos, no de fondo. Se le está dando un enfoque técnico a esa reforma. Ambos señalaron que causa sorpresa que no se haya considerado para la elaboración de esta iniciativa ningún gremio obrero, y en cambio el documento lo esté revisando Tomás Natividad, que es abogado de la Confederación Patronal de México, de la Coparmex. Hicieron ver que sobre el tema de que se lleva a cabo una respuesta de consulta nacional, de la cual nadie sabe porque no se ha difundido, y está en internet con una sola pregunta, que la cual es: ¿qué opina usted de la justicia laboral? Y con escasas participaciones, porque muy pocos se han enterado de la misma. Consideran que dicha iniciativa se prepara para ser presentada en el próximo periodo de sesiones del Congreso. Pues es así, compañeras y compañeros, como el embate hacia la clase trabajadora sigue. Y obviamente creo que también nos tenemos que acordar que por ahí hay algo pendiente que tiene que firmar también el Senado, conforme a lo que es el convenio del 98, porque habían dicho ellos que iban a ya quitar los contratos de protección patronal, y creo que todavía no se ha cumplido con esa firma por parte del gobierno mexicano para respetar la sindicalización y la libre sindicalización y el votar por el sindicato que tú quieras, ¿no? Y esos derechos que pues, son inalienables, ¿no? Y pues obviamente pues tratando ese tema igual de lo de la sindicalización, pues obviamente la CTM, que es la que tiene todo ese organigrama charril, pues debería ya también la mayoría de las partes, yo creo que se está haciendo, sí se ha estado haciendo algo de trabajo por el norte, que se han estado ya quitando de ese yugo de la CTM algunas empresas, pero ahorita muy pocas son las que están tratando de sindicalizarse, porque obviamente, y voy a tocar el tema de la maquila, que es que ahorita sabemos muy bien qué es lo que está pasando con Lexmark, con Foxconn, con Eaton Bushman, que pues obviamente ellos que no han tenido sindicato, a la empresa le piden tener un sindicato, pues los corren, ¿no? Y eso es a lo que debemos todos de estar conscientes, pues, de decir, no, pues, la injusticia por parte de la empresa y del gobierno mexicano y de la CTM, que es el que tiene estos contratos con esas empresas, ¿no? Porque nada más la CTM obviamente pues es un sindicato hecho para la empresa, ¿no? Nunca le va a defender a los obreros, ¿no? Pues es así Pues así es, Isa. Mira, el asunto es que si hacemos una ligera revisión al discurso que emitió Peña Nieto en su gira por los países árabes, pues dentro del país maravilla que menciona, plantea y señala que a través del Pacto por México fue que se lograron consensar todas las reformas que él impulsó y que fueron aprobadas de una manera conjunta. Él pretende hacer creer eso y bueno, pues señalar que el Pacto por México, quien fue quien lo realizó, es un cúmulo de los partidos políticos, la cúpula empresarial, la cúpula de la sociedad política, y pretende hacer en el exterior, si fuera del país, pretende hacer creer que las reformas fueron consensadas. Eso evidentemente que lo desconocemos ahora en este momento, y lo repetimos, que tanto la reforma
laboral, como la reforma energética y la reforma educativa, pues evidentemente que no fueron consensadas. Fue un acuerdo de cúpulas dictaminadas por los intereses vorágines históricos de Washington, pero además también esto de que mencionas respecto al artículo que acabas de señalar, pues atiende efectivamente a un parámetro que se quiere alcanzar en cuanto a justicia laboral. Y efectivamente, Isaín, hay que recordar el hecho que en junio del año pasado, en la 184 convención de la OIT, uno de los temas a debate y temas que se discutieron de una manera amplia y de una manera pues bastante profunda fue precisamente el convenio 187 en cuanto habla de la libertad sindical, que evidentemente tiene que tener una relación intrínseca con respecto a los contratos de protección patronal, y que además a través de eso el Estado mexicano fue cuestionado, porque año con año el Estado mexicano ratifica ante la OIT este convenio 187. Pues al gobierno mexicano le estaba presuroso porque se firmara el TTP, y que efectivamente parte de este acuerdo encabezado por Washington y con el interés particular de Washington por romper los esquemas comerciales que había particularmente con China, era que efectivamente hubiera una muy buena situación laboral con los países que firmaron, ¿no? El caso es que México le estalló el tiempo, pero además fue evidenciado en junio pasado en este espacio de la OIT que ya mencionamos, y de manera apresurada Navarrete Prida, y de forma, digamos, inmediatista, convoca a todos los secretarios de trabajo de los estados, y ahí viene una contradicción grande, porque primero negó la existencia de los contratos colectivos de protección patronal y posteriormente, una vez que los reconoce, le pide a todos los secretarios del trabajo de los diferentes estados, las entidades federativas, que tengan que combatirlos y acabarlos. Pero pues evidentemente que fue un llamado a misa, fue el canto de las sirenas, no se llegó a más, y ahí siguió cuestionado el asunto, y eso es lo que efectivamente ya mencionaron algunos de los abogados, que es reformas cosméticas, no son de fondo. Sabemos cuál es la impartición de justicia en el tema laboral, estamos hablando particularmente de eso. Conocemos profundamente el caso de Honda de México en el Salto Jalisco, los compañeros del Lexmar, por ejemplo, los compañeros en su momento de la vidriera del Potosí, y así podemos citar un sinfín de conflictos laborales que se dieron en un terreno de una defectuosa impartición de justicia, o una limitada, una inexistente impartición de justicia en el tema laboral. Y ahí lo reflejamos, ahí lo vemos reflejado en lo que Isaín va a comentarles respecto al editorial de ayer de La Jornada, que es, dentro de otras cosas que pudiéramos considerar en la agenda, como se dice, de los sindicatos, o en los temas vitales para la clase trabajadora, pues es ese tema, el de las afores. Y en esta editorial de ayer de La Jornada, bueno, lo comentamos, y van a decir ustedes, bueno, ¿y por qué siempre están insistiendo en Proceso, La Jornada? Pues por supuesto que buscamos otras fuentes, y que también las hemos compartido en otras fuentes que aparecen de diferentes medios, pero
siempre vamos a nombrar a quien nombre o a quien saque a flote las noticias, ¿no? Y en este caso me parece que la jornada no es la primera vez que insiste respecto al fondo de los trabajadores, ¿no? En el caso de ayer, la editorial. Sí, la editorial y va ligado, ¿no? Para que no nos perdamos en este tema, ¿no? Porque luego cuando, bueno, obviamente si lo ven en las noticias del 2, del 13, pues obviamente iban a decir que los fondos de pensiones para los trabajadores están salvaguardados, ¿no? Pero pues la realidad es otra. O sea, hay que estar bien informados, compañeras y compañeros, en estos medios, por ejemplo, como él comenta, pues es La Jornada y varios, los que también están en las redes, y pues obviamente hacerse un tipo de crítica o tratar de analizar, ¿no? Por ejemplo, como él menciona de la editorial de ayer, que dice Afores proteger a los ahorradores. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la CONSAR, una cuarta parte de la deuda de largo plazo de los grandes corporativos y empresas del país, equivalente a 466.512 millones de pesos, fue financiada con recursos para la jubilación de los trabajadores mexicanos. O sea, este dinero lo están usando para los grandes corporativos, ¿no? Hay que darnos cuenta, hay que darnos cuenta, analizar, ¿no? Bueno, la importancia que los ahorros de los trabajadores tienen en la actualidad en el financiamiento de la deuda del sector privado ha ido de la mano de un riesgo cada vez mayor de pérdidas o minusvalías de estos recursos. Ello es atribuible al hecho de que las inversiones realizadas por las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, entidades encargadas de administrar los ahorros de los asalariados, se han empleado en forma creciente para invertir no en actividades productivas, sino en el mercado financiero. Cabe recordar que, según información dada a conocer por la propia CONSAR, la volatilidad en tales mercados durante el año pasado provocó que las Afores presentaran rendimientos nominales magros de alrededor de 1.5%. Ello equivale a que los ahorros de los trabajadores decrecieron en términos reales durante 2015. La actual relevancia macroeconómica de los ahorros de los trabajadores en el país, los recursos de las Afores representan 14.19% del Producto Interno Bruto Nacional. Tendría que llevar al gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar el correcto manejo y la administración prudente de esos fondos mediante instrumentos de inversión seguros y garantizados que sirvan al mismo tiempo de impulso para la reactivación de la economía nacional. A fin de cuentas, a nadie es ajeno que el actual sistema de ahorro para el retiro basado en el lucro y la especulación financiera plantea una estructura de incentivos proclive a las malas prácticas de las entidades financieras encargadas de administrar las cuentas individuales de los trabajadores y que colocan a estos en situación de vulnerabilidad. Es necesario que las autoridades volteen a ver los ejemplos que brinda la experiencia reciente en la arena internacional, particularmente la de países europeos, en los que los ahorros de los trabajadores se han evaporado a consecuencia de la irresponsabilidad y la ambición de especuladores. ¿Acaso la única forma de conjurar el riesgo de que esos ahorros se esfumen por malos manejos o vaivienes en los mercados financieros sean una reformulación profunda, con sentido social y no empresarial, del sistema de ahorro para el retiro? Ante la falta de voluntad política para avanzar en ese sentido, lo menos que cabe esperar es que las autoridades refuercen los mecanismos de control y vigilancia para evitar que el país se enfrente en un futuro que se vislumbra, de por sí complicado, escenarios de pesadillas. Pues es así lo que se supone que las Afores, que deben de proteger nuestro dinero, pues están haciendo la mala inversión en estos mercados financieros. Y yo creo que es así que ahí tenemos el caso de FECREA, ¿no? O sea, más o menos es algo, ¿no? O sea, es un punto, ¿no?
el FICREA, que estuvo, es una caja de ahorro, ¿no? Pero pues toda la gente, los trabajadores de por sí, en sí, ¿no? Para estar ahorrando ahí en su caja de ahorro, de la noche a la mañana se esfumó todo su ahorro que tenían ahí en esa caja. Y pues hasta ahora pues no hay culpables. Y el presidente de FICREA anda en Europa, pero pues obviamente anda ahí suelto, ¿no? Y aquí pues nada más a todas las personas que estuvieron en la caja de ahorro, pues ya nada más están esperando lo que el sistema judicial pues pretende hacer, ¿no? Que es vender todas las propiedades de FICREA y pues ahí darles una parte, ¿no? Entonces pues obviamente ahí está eso es lo que es nuestro gobierno, el sistema judicial con estas empresas de ahorros, ¿no? Pero además de todo, si vemos el esquema de una manera más general, al trabajador se le somete primeramente a una condición de trabajo en el que se vive, ya sea en las líneas de producción, ya sea prestando como trabajador de servicios, ya sea en el sector automotriz, en el sector minero. Primeramente ese sometimiento al cual vive trabajando largas jornadas con salarios mínimos, con una representación sindical impuesta que no defiende sus intereses, y luego esto, el robo a mansalva respecto a sus ahorros, al fondo de su retiro. Creo que de verdad es una condición que va más allá de injusticia. Es un verdadero atraco lo que se hace hacia la clase trabajadora, y en la reforma del 98 lo decimos. Anteriormente el gobierno se encargaba de administrar los fondos para el retiro, hoy lo hacen las instituciones financieras, los bancos, y son ellos los que se llevan las grandes cantidades de dinero por administrar los millones y millones de pesos que se generan por el fondo de retiro de los trabajadores, pero ahora además están en el esquema de ser una inversión volátil. Se está jugando en la Bolsa Mexicana de Valores. Hace 2 años se perdieron alrededor de 37,000 millones de pesos, y ahora pues resulta que sirven como fondo de inversión y de liberación para la iniciativa privada. Pues es lo que queríamos comentar de los temas que consideramos que son importantes no olvidar, porque de olvidar, los compañeros, se nos ha ido prácticamente a pedazos este país, y no habría que olvidar este tipo de cosas y este tipo de detalles, ¿no? Sí, no olvidar, no hay que olvidar tampoco cuando nos quitaron los 3 ceros, ¿no? O sea, es igual, ¿no? O sea, los fondos de pensiones se están convirtiendo en un negocio millonario para estas personas, y yo creo que nos están dando hasta una clave, ¿no? Que ya hay que dar 10 pesitos, como dice la canción, sí. Esa. Entonces ahí también hay que saber por qué. Bueno, a lo mejor ya van los afores, ya ese dinero lo van a empezar a subastar a esas grandes bursa, a los bancos, a las transnacionales, pues, para que ellos ya empiecen a tener un capital y estar administrando el dinero de los trabajadores, ¿no? Entonces pues, ahí no nos debe de pasar de largo, ¿no? Así es, Zain, pues vámonos a escuchar nuevamente a la Camerata Rupestre con este gran intérprete y además compositor como lo es Armando Rosas. Ya regresamos. La terca memoria.
carnal el chato, ese sí era bueno para el encontronazo. Iba soñando en ese viejo motor que va rodando, la colonia Escandón va señalando, aquel fulano panzón va encaminado sobre una presa mayor. Sacó unos tanques viejos de su vecino el Lalo. Balcó a su costado, alzó calibre chico, bandido flaco. Al cielo llorando cuando bajó de la patrulla el mentado chato. Tomó el radiotransmisor y dijo sin mirarlo, todo bajo control. Y dijo sin mirarlo, todo bajo control. La terca memoria. Gracias compañeros y compañeros que siguen aquí en Radio SME, en su programa La Terca Memoria. Y pues no sé si ustedes supieron la agradable noticia, la noticia que pues obviamente a algunos alegró, a otros los estuvo y de seguro siguen dándose golpes de pecho, a lo mejor siguen ahogados en el alcohol porque se les fue su charro mayor. Estamos hablando de Joaquín Gamboa. Chin, ya es bien tarde, Isaín, apúrate, por favor. Sí. Ya es tarde y tú. Se fue el 7 de enero, ¿no? Y pues según es que líder obrero, pero ese güey nunca fue obrero, ¿no? Entonces, pues de la vieja guardia, CTM PRI, que se fue a los 93 años, ¿no? Y obviamente en el portal de Sin Embargo, para que vean que sí se consultan muchas fuentes y todo. Sin embargo, pues trataron de hacer se llama El legado de charros y CTM, sindicato corrupto, obreros baratos, salarios de hambre. Y bueno, la nota dice: el trabajo en México, además de ser uno de los más baratos del mundo, es una actividad económica que se realiza sin organización y en casi total desprotección. De acuerdo con investigadores, solo una minoría, 16% de la población asalariada, pertenece a una organización sindical
y de estas agrupaciones la mayor parte son fantasmas, es decir, que existen solo en el papel y no representan las demandas de los trabajadores. En México no hay sindicatos independientes, dice David Faust Rodríguez, sociólogo e investigador del CEREAL, el Centro de Reflexión y Acción Laboral. Nuestra estimación es que solo un 16% de población asalariada pertenece a alguna organización, y de estas 15 puntos porcentuales son sindicatos charros y solo uno sería independiente, agrega el académico de la Universidad de Guadalajara. Comenta también: es una tragedia, una crisis humanitaria laboral, porque no hay nadie que defienda a los trabajadores, están solos. Las centrales sindicales no los defienden, ni las juntas locales son un buen respaldo. Por su tardanza, por la corrupción, el rezago. Coincide Saúl Escobar Toledo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en lo general, los trabajadores están solos, no están organizados, no se reúnen. Cada quien enfrenta los problemas como puede, en soledad, sin el respaldo de nadie, agrega el autor de la investigación Trabajo y Trabajadores en el México Contemporáneo. Los expertos fueron consultados sobre la función que ha desempeñado en la vida pública del país la Confederación de Trabajadores de México, cuyo secretario general falleció el 7 de enero. Los datos disponibles de su biografía lo describen como un amante de lujo y con tal desdén por la población trabajadora que, de acuerdo con el escritor Francisco Cruz, en 1998 respondió al cuestionamiento de una reportera con sus propias preguntas. ¿Qué? ¿Porque los trabajadores están jodidos, yo también debo estarlo? Otro rasgo que lo distinguió fue la estatua con su imagen de cuerpo entero y que mandó a hacer apenas en febrero del 2015 para celebrar sus 79 años al frente, de existencia de la CTM. De acuerdo con Escobar Toledo, si bien la CTM surgió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en la década de los 30, con un origen combativo, pronto se burocratizó y se corrompió hasta convertirse en un instrumento político al servicio del gobierno. Luego, agregó el historiador, a partir de la crisis de los años 80 y con la entrada del modelo neoliberal, la central, cuya misión debería ser la representación de la población obrera, perdió completamente relevancia y se convirtió, dijo, en solo un elemento decorativo, una pieza de museo, como la estatua que el dirigente mandó colocar en la sede gremial. Faust, por su parte, agregó que la CTM ha sido el principal obstáculo para el libre ejercicio de los derechos laborales en el país, incluyendo entre agremiados, sindicatos que firman contratos de protección, no de los trabajadores, sino de las empresas y en ocasiones a espaldas de los primeros. Y este tipo de contrataciones, coincidieron los investigadores, así como los bajos salarios, son algunas de las principales consecuencias de la falta de libertad de asociación entre la población trabajadora de México. Los contratos de protección son el principal obstáculo para el ejercicio de los derechos laborales. Son contratos que firman las empresas incluso antes de que tengan trabajadores, con algún sindicato de la CTM o de la CROC, que es la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Y cuando empiezan a contratar trabajadores, estos son afiliados de manera automática al sindicato, a veces incluso sin que ellos lo sepan. Y el investigador agregó que diversos estudios han detectado este tipo de práctica en entrevista con trabajadores, cuya minoría no sabe decir cuál es el nombre del sindicato ni el nombre del líder sindical, dónde están las oficinas, ni cómo acudir en caso de un problema de salarios o de despido justificado. Pues obviamente ellos mismos están coludidos con la empresa, ¿no? La misma DTM te dice que estás despedido, ¿no? Es una forma de evidencia de lo que es un contrato de protección. Varios empleados que acudieron el viernes al exterior de aquí, de allá de Vallarta 9, 8, no sé cuál es. Vallarta 8, creo. Vallarta 8. Ajá, para esperar el cortejo de Gamboa, encajaron en esta descripción. En breves respuestas sin embargo, los empleados dijeron trabajar en plantas ensambladoras como Fiat o Chrysler del Estado de México y haber acudido a esta ciudad al homenaje en camiones facilitados por un sindicato que solo lo llamaron como CTM, pero del que no conocían ni al dirigente. Las personas que identificaron como los delegados, reconocibles entre los trabajadores,
por haber acudido, bueno, obviamente los identificaron porque traían su traje y su corbata. Se rehusaron a responder a las preguntas que les hacía, sin embargo. Y bueno, pues la falta de legislación en contra de este tipo de organizaciones fantasmas fue noticia en 2015 cuando el gobierno federal mexicano anunció que después de 66 años en los que el Estado mexicano se había rehusado, firmaría el convenio del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva vigente desde 1949. Los contratos de protección dejan las relaciones industriales a merced de prácticas corruptas y representan una grave violación de la libertad de sindicación y del derecho de negociación colectiva. Son de importancia fundamental los derechos de los trabajadores de participar plena y democráticamente en la fijación de los salarios y de las condiciones de empleo. Se ha permitido que continúe durante demasiado tiempo la práctica corrupta de los contratos de protección, dijo Sharon Burrow, secretaria general de la Confederación Internacional Sindical. Y pues celebramos el compromiso del ministro de su intención de intercambiar ideas sobre nuevas reformas legales. Esperaremos ponga fin a esta violación de los derechos laborales que afecta a un gran número de trabajadores y trabajadoras de México. Fue lo que le mandó la secretaria de la CCI, de la Confederación Internacional Sindical, al Ejecutivo Federal. Y según el Ejecutivo Federal, envió su propuesta de ratificación de dicho convenio de la OIT el pasado mes de diciembre al Senado de la República, que aún no lo han firmado. Pues esto es la CTM y los charros, ¿no? Los sindicatos charros, ¿no? Y pues obviamente pues va a entrar otro charro, el que lo segunda, se llama Charros. A ver, explícanos eso. Se llama Vía de Cebes del Olmo. Puta madre, que viene de dirigir la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, como lo hiciera también Gamboa Pascoe antes de ser secretario general de la CTM. Pues el nuevo dirigente, el nuevo charro mayor que va a entrar, tiene 75 años. Tiene una larga trayectoria dentro del partido gobernante, que es el PRI, del que fue diputado en 3 ocasiones y una de senador. No es difícil adivinar qué nos espera con este charro, ¿no? Dice la nota de izquierda, de la izquierda diario. Entonces, en el 2012 fue presidente de la Comisión de Trabajo en el Congreso, la cual estuvo encargada de aprobar la reforma laboral, cuyas consecuencias fueron más precariedad en condiciones sin salarios para los trabajadores, más facilidad para el patrón a la hora de despedir y peores condiciones del trabajador para defenderse, además de la legalización del outsourcing, práctica que favorece las corruptelas del gobierno y empresarios por medios de prestanombres y empresas fantasma. No obstante, el CTMista tuvo el descaro de declarar en su momento que con la reforma laboral los trabajadores no han perdido ninguna de sus prestaciones, ninguna ley es retroactiva, entonces ellos siguen teniendo derecho a lo que ya tenían. La CTM, la mayor central obrera del país, aglutina los más importantes sindicatos industriales y de servicios en todo el territorio, pero es el pilar más importante del PRI y del régimen mexicano para mantener la estabilidad y rentabilidad de los grandes empresarios, para que los empresarios necesiten asegurar bien sus ganancias, porque los grandes ataques a nuestras conquistas laborales no serían posibles si no fueran porque los dirigentes sindicales que dicen defendernos operan para que los planes de nuestros patrones se cumplan a costa de nosotros. Por eso en la lucha por una sociedad más justa, por echar abajo el mal gobierno del PRI, PAN y PRD y su democracia degradada que ha chorreado de sangre al país y que cuenta con un feminicidio cada 3 horas, es imprescindible atacar al charrismo sindical de la CTM. Y es que los sindicatos fueran democráticos, combativos e independientes de los partidos del régimen, nos daríamos cuenta de lo fuertes que somos los explotados para detener todos los golpes que el gobierno nos da. Por eso es imprescindible que a los charros, agentes de la burguesía, dentro de los sindicatos, los saquemos a patadas con la fuerza que es la unión de los trabajadores. Pues nos tenemos que dar una idea que nos sigue esperando con los charros de la CTM.
Pues lo sorprendente es la renovación de sus cuadros, ¿no? Ujú. Ah, claro. Sí, no, puta, ¿no? Imagínate poner al frente de la central de trabajadores más importante del país y que históricamente ha servido como un pilar importante del corporativismo, al frente nuevamente a una persona de 75 años y que todavía sus anteriores dirigentes estaban en un promedio de 90 años, pues evidentemente refleja la nula formación de sus cuadros sindicales, que no hay, esa política es inexistente, esa política no cabe en una central corporativista, antidemocrática, antisindical, antiobrera, y poner a Cebes del Olmo al frente de la CTM, pues no es sorpresa. Sabemos quién es este personaje, es un gángster también de toda esa pandilla que tenemos aquí al lado en Vallarta número 8. Y aquí lo terrible de todo es que siguen siendo ellos quien tienen el control de los obreros, particularmente en los sectores más importantes, como lo es el petrolero, como lo es el sector automotriz. Tan conocido el caso de los compañeros de Honda que quieren independizarse y salir del yugo de la CTM. Pues no es sorprender, Isaín, que es importante que hayas dado esa noticia, esa nota, que la CTM pues, en su momento llegó a tener hasta 150 curules dentro del la Cámara de Diputados, y poco a poco ha venido perdiendo esa fuerza. Hoy de los que tengo conocimiento, pues no hay un diputado. Parece que él todavía, Aceves del Olmo estuvo en la pasada legislatura, no sé ahora quiénes sean los que se dicen ser obreros y que están como diputados, no ejercen el papel de diputados. Pues es importante que hayas dado esa noticia, Isaín, y creo que el asunto de la autonomía y la libertad sindical tiene que darse en el terreno de la lucha. Los trabajadores tienen que ejercer ese papel, ese rol de tratar de buscar los medios legales, de buscar la organización en todas las fábricas y tratar de contrarrestar este peso que se tiene, ¿no? Hoy en día son pocos los sindicatos que son independientes, que tienen un papel importante y un rol trascendental para el sector al que trabajan. Los hay en el sector automotriz, los hay en el sector de los servicios, pero lamentablemente sigue la hegemonía de la CTM y que se va a ir acabando a medida que también los sindicatos ejerzan un rol en cuanto a la formación sindical de sus trabajadores. Y bueno, queda pendiente un comentario adicional respecto a la editorial que mencionaste del fondo de las Afores. Este es un tema que tiene que interesarle a todos los sindicatos, es un tema que tiene que los sindicatos poner a la mesa, traer a la agenda para que se aclaren las cuentas. Por ahí preguntaba, planteaba el día de hoy una persona en una carta al Correo Ilustrado, planteaba y decía que era urgente un ombudsman para la CONSAR. Y más que un ombudsman, yo creo que lo que se necesita es que los sindicatos ejerzan un verdadero papel en la defensa de estos fondos de pensiones que son multimillonarios, no son cualquier cantidad, y que finalmente pudieran revertir los sindicatos la ley aprobada o la reforma que hubo en ese sentido
por ahí de 1998, que además no está de más señalar que fue una copia del modelo chileno que la historia nos ha enseñado que las contrarrevoluciones pues ejercen su caldo de cultivo precisamente en las dictaduras. En la dictadura de Pinochet se implementó este esquema nuevo de la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores, pues prácticamente privatizando esa riqueza generada por la clase trabajadora, y posteriormente en México se adoptó en 1998, pero es una copia fiel de lo que se hizo en la dictadura chilena en la década precisamente a principios de los 80s. Pues así estáis ahí en el asunto. Creo que los sindicatos tienen mucho que hacer en esos aspectos. No es un tema menor, como tampoco lo es el salario mínimo. Y bueno, también comentando la nota que sale, que anuncias, el 15% de la clase trabajadora es la sindicalizada. Hay datos serios también de investigaciones que han surgido de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde menciona que ni el 10%, se dice que es por ahí del 9% de los trabajadores que se dicen ser sindicalizados. Un asunto que también va a ir en decadencia, porque la nueva reforma laboral señala el outsourcing como una nueva tipo de contratación que vulnera particularmente todos los derechos sociales, prestaciones sociales como seguro, aguinaldo, y que además toca un tema que es importantísimo para los trabajadores, como es la estabilidad en el empleo. Eso el outsourcing lo rompe de entrada, anula lo señalado en el 123 constitucional, y entonces esos 15% que dice el dato, que a mí me parece que es mucho. Hay datos también serios, muy serios de la UNAM, en donde señalan que por lo menos existe del 7 al 9% de trabajadores sindicalizados en este país. Sí, ha de ser el estimado, ¿no? Un máximo estimado, ¿no? Pero pues sí, obviamente es algo que como mencionas, todos los sindicatos ya deben de estar haciendo asambleas y preparando como un comunicado, pues, para que también se mande a ese tipo de empresas, bueno, más que nada a la CONSAR, donde manejan todo este tipo de cosas, donde se maneja el dinero de los trabajadores, para que sepan que también nosotros como trabajadores pues, estamos conscientes, ¿no? De decir, porque pues ellos lo hacen porque nadie de los sindicatos hacemos nada, ¿no? Dicen, bueno, nosotros estamos administrando tu dinero, como no nos lo haces de a todos, pues entonces pues, vamos a hacer como que estamos chambeando bien, ¿no? Porque inclusive el año pasado, pues en mi estado de cuenta de la Afore, pues me llegó menos, menos. Entonces pues ahí ni siquiera te dicen por qué, si no te hacen ahí me llegó en mi estado de cuenta menos, y ya el que sigue pues llegó normal, pero pues de dónde se quedó, para dónde fue ese dinero que perdí, ¿no? Entonces sí es muy importante estar atentos a este tipo de cosas. Sí, no está de más recordar que aquella campaña de que se va a transparentar la forma de cómo se manejan los recursos, mediante cuotas individuales, cosas de esas, ¿no? Esa fue la gran trampa que también se utilizó como una campaña, que los que se vieron beneficiados pues evidentemente fueron los banqueros, ¿no? Y las instituciones financieras. Claro, sí, claro. Entonces, pues, o sea, ahí está algo que todos debemos hacer, ¿no? De proteger nuestro dinero, ¿no? Igual en el ámbito laboral, pues según hoy la Suprema Corte iba a ver si fallaba a favor de lo que ya hemos estado comentando sobre los salarios caídos, que ya había llegado ahí a la Corte, a la Suprema Corte,
para que ellos fallaran a favor de que era inconstitucional, de que se nos retuvieran. Por ejemplo, si por despido justificado, el juicio va a durar como 5 años, un ejemplo, pero nada más el patrón nada más en la redacción del documento es de que si dura 5 años, el patrón nada más te va a pagar 1 año de esos 5 que va a durar tu juicio, y ya te va a pagar 1 año, y los demás que duren, los 4 siguientes, se va a ir en porcentajes, 2%, 3%, así. Entonces eso es inconstitucional, ¿no? Pues obviamente te está despidiendo injustificadamente. Entonces, pues en lo que dure tu juicio es lo que se te tiene que pagar al 100%, que es lo que está estipulado en sí. Pero eso es lo que en la reforma laboral y en todo eso que empezaron a hacer modificaciones, todos estos güeyes de Senado y diputados cambiaron ese precepto de que ya no se nos pague el 100% los años de juicio que llevemos, sino nada más 1 año, y los demás así dándonos migajas. Pues esperemos que la Suprema Corte dé fallo a favor de nosotros, ¿no? Que pues, obviamente ellos como magistrados deben de estar a favor de los trabajadores, ¿no? Y no de los patrones, que por eso hicieron esa reforma laboral y todo ese tipo de justicia laboral, nada más para favorecer a los dueños de las empresas, ¿no? Y no defender a los trabajadores. Pues esperemos que se dé ese a favor, que estén a favor de nosotros los trabajadores que echamos a andar este país, ¿no? Pues Isaín, creo que ha sido bastante nutrido lo que se ha comentado en esta primera hora del programa. Ya tenía mucho tiempo que no salíamos al aire. Sí, pues, y ahora traías ganas de hablar y hablar y hablar y hablar. Pero regresamos ya al siguiente bloque para hablar de lo que hemos preparado como un tema central del día de hoy. Y mientras vamos a pedirle a Sati, por favor, que si nos pudiera programar 2 canciones. Una es muy corta, que se llama La Antítesis del Amor, de La Camarata Rupestre, y la siguiente sería El Cisne. Y regresaríamos para entrar de lleno al tema central. Claro. Regresamos, compañeros. Nunca fuimos por un helado, ni caminamos de la mano, ni nos miramos bajo un faro. No fue un amor de adolescente, no, ni mucho menos fue decente. La convergencia fue el colchón, la antítesis del amor. En este caso llegó a su máxima expresión. No fue un amor de fantasía, no fue impulsor de la poesía, fue manoseo y excitación. La antítesis del amor. En este caso llegó a su máxima expresión.
La terca memoria. La radio dice que un menor comió serrín en carretera, que el mal humor le consumió, que hizo buches de cerveza y una voz caguama juega el valero en un rincón. De novatos, maulla rock toda la noche, unicornio de humo es mi cigarro, gatos en coche por la noche, unicornio de humo es mi cigarro, gatos en coche por la noche. Como un dios, cisne blanco en la azotea, velocidad en el cartón, en un anuncio de cerveza, y cuenta la balada que ella conoce bien el amor. Pues ya estamos de regreso después de escuchar a La Camerata Rupestre, que sin duda tiene un disco pues muy emblemático, del cual estamos escuchando prácticamente todas las canciones, tocada Fuga y Apañón, que seguramente vamos a cerrar con esa canción. Y que bueno, antes de pasar al tema de esta segunda hora, precisamente la venía escuchando cuando venía rumbo acá a la radio, al sindicato, y sin duda te lleva a una reflexión la canción, en el sentido de que la época todavía incluso de los 80s fue la etapa, digamos, o la última etapa de lo que vino a ser la represión policial hacia la juventud, particularmente en el Distrito Federal. La guerra sucia, evidentemente, que es otra cosa, algo más oscuro, algo más siniestro, pero esa etapa de la represión hacia la juventud, en la época particularmente de los 80s, a principios de los 80s hasta finales, es reflejada en esta canción que les digo de La Camerata Rupestre, y que efectivamente se llama Tocada Fuga y Apañón, porque si no traías tu charola, como dice la canción, que la charola en la canción es la cartilla liberada, pues mínimo te daban una madriza a los pinches polis y te subían a las famosas Julias, que a mí me tocó ver. Estaba morrillo, tendría alrededor de 10 años. Me tocó ver cómo las pinches Julias en las redadas subían a los chavos que andaban con la greña. No se te ocurría traer un libro de Marx o un libro que generara ideología en ti, porque también era una putiza que te daban. Traer Converse también era un delito.
andar vestido de Converse era un pinche delito, andar de mezclilla también era un pinche delito. Y esa canción pues me recuerda mucho esa etapa que me tocó ver precisamente en el centro, aquí en Revolución, en la Glorieta de Insurgentes, no se diga, era una zona que también estaba prácticamente sitiada, porque ahí era el centro del movimiento gay, en su momento importantísimo, y pues hasta la fecha la Glorieta de Insurgentes tiene ese símbolo pues por los gays que se atrevían a reunirse y que pues eran putizas, estas madrizas que este gran artista y promotor de la cultura, se me está yendo el nombre, el que tiene este restaurante, el Cabaretito, pues señala cómo era la vida en la zona rosa respecto a las redadas que había con los homosexuales, ¿no? Y bueno, esa canción de Armando Rosas, que vamos a cerrar con ella, creo que era importante platicar porque pues hoy los chavos de hoy en día no han alcanzado a precisar, creo que en algunos casos, la importancia que tiene el tiempo en cuanto a la cuestión ideológica, ¿no? Hoy están siendo señalados que en América Latina hay alrededor de 22 millones de ninis, que de entrada ya eso es pues es una agresión, ¿no? Es una burla. Si efectivamente un alto porcentaje no son ninis porque quieran, sino efectivamente porque las posibilidades en América Latina, por el pinche sistema capitalista que impera en prácticamente los países, es lo que les da, ¿no? Entonces hoy, puta madre, los analistas y las pinches noticias lo anuncian como si fuera un estudio, no, el tema es ese, el tema es, como lo dijo en su momento también Castro, que dicen que el socialismo fracasó, y entonces que nos señalen en dónde ha triunfado el capitalismo, ¿no? En qué país de América Latina. Pero vamos a escucharla más adelante, esa canción que seguramente va a ser con la que vamos a cerrar. Y ahora sí, Zain, ya me está dando frío, abrázame. entremos al tema. Sí, pues claro, vamos al tema central, a un tema que es importante, ¿no? Que inclusive acaba de pasar su aniversario luctuoso de este personaje muy importante en el Congo, que su nombre es Patrice Lumumba. Entonces pues, él fue muy importante en la independencia en Congo, ¿no? Por el hecho de que obviamente en ese tiempo el Congo estaba ocupado por Bélgica. Entonces pues vamos a saber quién fue Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba, nació el 2 de julio de 1925 y fallecería asesinado el 17 de enero de 1961. Fue un líder anticolonialista y nacionalista congolés, el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática de Congo entre junio y septiembre de 1960, tras la independencia de este estado de la tutela belga. Derrocado de su cargo de primer ministro en 1960 y fue asesinado en el 61, nombrado héroe nacional en el 66. Su educación privilegiada. Patrice Lumumba nació en el territorio de Katakokombe, en el Sankuru, en Congo belga, actual República Democrática del Congo. Estudió en la Escuela Católica de los Misioneros y más tarde, brillante estudiante, en una escuela protestante dirigida por suecos. Trabajó como empleado de oficina en una sociedad minera de la provincia de Kivu del Sur hasta 1945. Después como periodista en Leopoldville, hoy Kinshasa, y Stanleyville, Kisangani, periodo durante el cual escribió varios periódicos. En septiembre de 1954 recibe su carta de matriculado, honor raramente concedido por la administración belga a algunos negros, apenas 200 de los 13 millones de habitantes en esa época. En 1955 crea una asociación llamada la PIC, que es la Asociación del Personal Indígena de la Colonia,
y tendrá la ocasión de entrevistarse con el rey Balduino I de Bélgica en viaje por el Congo sobre la situación de los congoleños. El ministro del Congo de la época era Auguste Bussieret. Quiere hacer evolucionar al Congo y desarrollar una enseñanza pública. Lumumba se afilia al Partido Liberal con otros notables congoleses y varios de ellos acuden a Bélgica por invitación del primer ministro. La lucha por la independencia. En 1957 es encarcelado durante un año a causa de un asunto de malversación de correo perteneciente a un europeo que era miembro de la MORC. Liberado anticipadamente, retorna a sus actividades políticas y se convierte en director de ventas de una cervecería. El gobierno belga emprende algunas medidas de liberalización. Los sindicatos y partidos políticos serán autorizados. En 1958, con ocasión de la Exposición Universal, algunos congoleños son invitados a Bélgica, indignados por la imagen degradante de su pueblo que muestra la exposición. Lumumba y algunos compañeros políticos aumentan los contactos con los círculos anticolonialistas. Tras su retorno al Congo, crea el Movimiento Nacional Congolés, el MNC. Y en Leopoldville, actual Kinshasa, el 5 de octubre de 1958, y con tal nombre, participa en la Conferencia Panafricana de Accra. Consigue organizar una reunión para dar cuenta de dicha conferencia, durante la cual reivindica la independencia delante de más de 10,000 personas. Sus primeros litigios políticos en octubre de 1959, el MNC y otros partidos independentistas organizan una reunión en Stanleyville, actual Kisangani. A pesar de contar con un fuerte respaldo popular, las autoridades belgas intentan detener a Lumumba, produciéndose un motín que cobra 30 muertos. Lumumba es arrestado, algunos días más tarde juzgado en enero de 1960 y condenado a 6 meses de prisión y el 21 de enero. Al mismo tiempo, las autoridades belgas organizan reuniones con los independentistas en las cuales participa finalmente Lumumba, que es liberado de facto. El 26 de enero, de modo sorpresivo, Bélgica concede al Congo la independencia, hecha efectiva el 30 de junio de 1960, realizando Lumumba un duro discurso en el que condenaba las tropelías cometidas por los belgas. Sin embargo, la concesión de la independencia es dada solo si el Congo hereda la deuda externa de Bélgica, con lo cual este joven país nace endeudado y teniendo que devolver un préstamo que jamás recibió, lo cual lo hunde desde su inicio en una crisis económica, su carrera política y el asesinato. El MNC y sus aliados ganan las elecciones organizadas en mayo, y el 23 de junio de 1960, Patrice Emery Lumumba se convierte en el primer ministro del Congo independiente, dado que buena parte de la administración y de los cuadros del ejército se mantiene belga. Lumumba decreta la africanización del ejército. La provincia de Katanga, dirigida por Moise Kapenda Chombe, declara su independencia con el apoyo de Bélgica, interesada en sus ricos yacimientos mineros, a pesar de la intervención de las Naciones Unidas y la negativa norteamericana y belga. Lumumba obtiene apoyo de la Unión Soviética y el conflicto se recrudece. En septiembre de 1960, el presidente Joseph Kasavubu destituye a Lumumba y a los ministros nacionalistas en un acto de dudosa legalidad. Lumumba declara entonces que se mantendrá en el cargo. Por iniciativa suya, el Parlamento trata de destituir al presidente Kasavubu. Lumumba fue puesto bajo arresto domiciliario y tropas de la ONU se encargan de protegerlo. Tras un golpe de estado apoyado por el presidente Kasavubu, el coronel Joseph Désiré Mobutu toma el poder. En diciembre de 1960,
Lumumba se escapa de la capital para intentar tomar Stanleyville, región donde cuenta con numerosos seguidores. Sin embargo, los esbirros de Mobutu le siguen la pista y la ONU se niega a dar nueva protección al evadido después de zafarse de ella. La CIA, no falta, como dice Paco Ignacio Taibo, cada que va a haber una independencia de algún país, siempre sale algún cabrón de la CIA, ¿no? La CIA, mediante acción ejecutiva, entre comillas, ordena su asesinato para favorecer los intereses de las multinacionales estadounidenses. El agente de la CIA en el Congo es el espía Frank Carlucci. Lumumba es arrestado mientras pasaba en el río Sankuru en Mueca y enviado al campamento militar de Tisville por orden de Mobutu. El 17 de enero de 1961, Lumumba, Mpolo y Okito son conducidos en avión a Elizabethville, en Katanga, y entregados a las autoridades locales. Serán ejecutados esa misma tarde en presencia de Tsombe, Munongo, Kimba, que son dirigentes del estado de Katanga, y agentes de espionajes belgas y norteamericanos. Al día siguiente se hacen desaparecer los restos de las víctimas. Varios de sus seguidores serán ejecutados en los días que siguen, al parecer con la participación de militares o mercenarios belgas. La desaparición de Lumumba fue muy lamentada por el movimiento de países no alineados, incluyendo a uno de sus verdugos, el general Mobutu, que lo nombra héroe nacional en 1966. El mismo general Mobutu nombró héroe nacional a Lumumba en 1966. El mismo que lo mandó matar, el mismo que lo mató, lo nombró héroe nacional. El retorno de Egipto de su mujer Pauline y de sus hijas fue considerado como un acontecimiento nacional. Fue hasta las elecciones realizadas en 2006 el único dirigente político libremente elegido de la RDC. La Guerra Fría y la intervención occidental. Se especuló en su día largamente sobre el papel de las potencias occidentales en general y de los Estados Unidos, en particular en la muerte de Lumumba, bajo el pretexto de que cabría temer una deriva del Congo belga hacia la Unión Soviética. En efecto, Lumumba, que siempre negó ser comunista, reconociéndose solo como nacionalista de su país, hizo llamamientos a los soviéticos durante la guerra de Katanga, al no responder los Estados Unidos ni la ONU a sus peticiones de ayudar militarmente para poner fin a la guerra civil. La CIA y el gobierno belga dieron ayuda financiera y técnica a los opositores de Lumumba, suministraron armas a Mobutu. Los lazos de la CIA con Mobutu se remontaban a 1960, el año en que la CIA planeó el asesinato de Lumumba. Un cable del 25 de agosto de 1960 al jefe de la estación de la CIA, del entonces director central de inteligencia, Allen Dulles, señalaba que la destitución de Lumumba debe ser un objetivo primordial y urgente, y que bajo las presentes condiciones debería ser una prioridad fundamental de nuestra acción encubierta. Antes de que pudiera concretarse el plan de la CIA, Lumumba fue asesinado por otro grupo de seguidores de Mobutu. En aquellos años, 1965, el Che Guevara se hallaba con un grupo de cubanos y congoleños, principalmente como apoyo de Cuba al movimiento de liberación nacional, llamado por el mismo Ernesto a los combatientes congoleños los Freedom Fighters, el cual resultaría en tremendo fracaso, debido a la poca conciencia y disciplina africana por la liberación de su país y sus malos tratos hacia los otros nativos, haciendo que el apoyo campesino fuera muy tenue. La CIA, al percatarse de la presencia de los cubanos, ya que la manufactura de algunas partes de su ropa ya llevaba etiqueta hecho en Cuba, envió apoyo mercenario con cubanos disidentes y austríacos, además de aviones de combate y armamento. El gobierno belga reconoció en 2002 su responsabilidad en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Lumumba y unos años después. En
en esa nota dice: a la luz de los criterios aplicados hoy, algunos miembros del gobierno de entonces y algunos representantes belgas de la época tienen una parte irrefutable de responsabilidad en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Patrice Lumumba. El gobierno estima, por tanto, que debe presentar a la familia de Lumumba y al pueblo congoleño su profundo y sincero pesar y sus excusas por el dolor que les ha sido infligido por tal apatía y fría neutralidad. Por su parte, Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, reconoció su implicación en el derrocamiento y asesinato de Lumumba en enero de 1914, con la publicación de un nuevo volumen de la historia de su diplomacia, que incluía numerosa documentación sobre sus actividades secretas. El nuevo volumen recibe el nombre de Foreign Relation of the United States. Y así fue como tanto Estados Unidos como el mismo gobierno de Bélgica dieron su parte y ellos dijeron que tuvieron que ver en la muerte de Patrice Lumumba, y obviamente a la fecha pues no nos debe de extrañar, porque tanto el gobierno de Estados Unidos ha estado metido en mucha parte en la parte sudamericana para que ellos tengan esa independencia, ¿no? Y es así como Patrice Lumumba, muy reconocido en el Congo. Esta fue su biografía. Así es, Isaín, y de hecho pues ha sido una de las liberaciones del colonialismo europeo hacia los países africanos. Este personaje, también contradictorio por muchas cuestiones, fue una figura de la liberación congoleña, que también tuvo una equiparación en cuanto a las fechas con lo que había o se venía gestando en cuanto a la Revolución Cubana. Y de hecho, en un discurso histórico del Che Guevara en la ONU, menciona la atrocidad del gobierno gringo en tratar de derrocar al movimiento libertador en el Congo. Y bueno, ya ahorita dices las razones por las cuales también fue un fracaso el hecho de que algunos cubanos, liderados por el Che Guevara, intentaron liberar el Congo, y dentro de otras países africanos, ¿no? Pues bastante interesante esto que has venido a mencionarnos el día de hoy, Isaín, esta figura de líder, digamos, ahora líder nacional, líder histórico, cuando antes había sido reprimido y asesinado por quien lo nombra, ¿no? Esto es parte de la terca memoria que no tenemos que olvidar, compañeros. Nuevamente el gobierno norteamericano, los gringos pues han estado metidos en todos los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios que se han dado en todo el mundo, en toda la historia. Hay un dato que señala que son 225 años de la independencia norteamericana, y prácticamente ellos han estado metidos en 200 años en broncas, ¿no? Actuando como ejecutores como policías del mundo. Claro. Y pues refleja la intromisión constante de Estados Unidos hacia los países que pretenden ejercer una economía, una utopía, una sociedad diferente a la que ellos en su proyecto de nación imperialista y capitalista, pues se han venido planteando, ¿no? Cuba es la excepción. Vamos a seguir en este segundo tema, Isaín. Sí, claro. Que también has preparado algo, porque de hecho, fíjate que tú te vas a llevar el programa, ¿eh? Vamos a entrar a esa segunda parte de los temas que el día de hoy vamos a compartir, y que tiene que ver con precisamente la historia de esta maravillosa isla que para muchos de nosotros sigue siendo un orgullo
como un terreno digno de rebeldía ante el gran imperialismo y al capitalismo de este mundo. Pues vámonos a escuchar otra canción de la Camerata Rupestre y regresamos para entrar de lleno a este segundo tema que el día de hoy venimos a compartirle a ustedes. Aprovechando que está aquí Nate, le vamos a mandar un saludo, decirle que viene muy guapa con su minifalda, no sé cómo se atreve a venir así, con un frío que hace, espeluznante, pero bueno, es muy valiente Nate. Pues vamos a escuchar esa canción de la Camerata Rupestre, ya regresamos, están en la terca memoria. La terca memoria. Descansa sobre aquel barandal, el peso de la ausencia, aromas de un herraje ancestral pregonan tus querencias, el viaje que se niega a borrar, dibujos en la arena, marea que se agolpa al tratar de desprender tu huella. Recuerdo que se mece el vaivén de una roja maceta, aliento que sugiere un hogar, practicar tus dolencias, el viaje que se niega a borrar, dibujos en la arena, marea que se agolpa al tratar de desprender tu huella. Si una tarde de abril no regresas, si me agita una nueva marea, bajo el sol tenderé el recuerdo de ayer y entonces buscaré otra nueva vereda. Descansa sobre aquel barandal, el peso de la ausencia, aromas de un herraje ancestral pregonan tus querencias, un viaje que se niega a borrar, dibujos en la arena, marea que se agolpa al tratar de desprender tu huella. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Van a decir ustedes, compañeros y compañeras que nos están escuchando.
pues ese temita lo introdujimos. Es un bello tema del buen Pablo Milanés. Efectivamente amo esta isla porque efectivamente vamos a hablar de esta maravillosa isla que es Cuba, y que además también el buen Isaín ha preparado en esta segunda parte del tema algo trascendente y relevante respecto a lo que la terca memoria tiene que estar permanentemente dentro de sus brazos. Así es que vámonos, Isaín, considerando claro que nos quedan 15 minutazos. 15 minutos. Bueno, pero pues antes de pasar lo que es la no la revolución, la independencia de Cuba, vamos a estos 15 minutos a conocer a los personajes principales, ¿no? Que vendría siendo, en este caso, Simón Bolívar. Vamos a ver quién fue Simón Bolívar, pues. Si se forzase a los historiadores a designar el más decisivo protagonista de los convulsos procesos que, en las primeras décadas del siglo XIX, condujeron a la emancipación de la América Latina, no hay duda de que resultaría elegido el militar y estadista venezolano Simón Bolívar, 1783-1830, justamente honrado con el título de Libertador de América. Tras no pocos reveses, Simón Bolívar lideró las campañas militares que dieron la independencia a Venezuela, Colombia y Ecuador, y al igual que otro insigne caudillo de la independencia, José de San Martín. Bolívar comprendió la ineludible necesidad estratégica de ocupar el Perú, verdadero centro neurálgico del Imperio Español. Las victorias de Bolívar en la batalla de Junín y de Ayacucho en 1824 significaron la caída del antiguo virreinato, la independencia de Perú y de Bolivia y el punto final a tres siglos de dominación española en Sudamérica. Tal fue la trascendencia de su figura que ha podido afirmarse que en el ámbito sudamericano la historia de la emancipación es la biografía de Bolívar y parte de la de San Martín. Y no menos admirable resulta su total entrega al ideal emancipador, causa a la que había jurado consagrarse con solo 22 años en un evocador escenario, el Monte Sacro de Roma. Políticamente, su sueño fue unir las colonias españolas liberadas en una confederación al estilo estadounidense. Tal proyecto se materializó en la Gran Colombia en 1819 y 1930, que presidió el mismo Bolívar y llegó a englobar Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Pese al realismo y rigor de su pensamiento político, siempre juzgó que era preciso adaptar las doctrinas europeas a la realidad americana. El éxito no le acompañó en la monumental empresa de configurar nuevas repúblicas, sometidas a la presión de los caudillismos y las reivindicaciones territoriales, la desmembración de la Gran Colombia, y también hubiera sido inevitable sin el prematuro fallecimiento de Bolívar. Y pues Simón Bolívar nació en Caracas en 1783. Venezuela era antes una capitanía general del Reino de España, entre cuya población se respiraba el descontento por las diferencias de derechos existentes entre la oligarquía española, dueña del poder, la clase mantuana o criolla, terrateniente en su mayoría, y los estratos bajos de mulatos y esclavos. Pues así es, esto fue Simón Bolívar, ¿no? Y otro personaje muy importante también dentro de la independencia de Cuba fue José Martí. Inclusive aquí en Paseo de la Reforma y lo que vendría siendo eje central, es un desnivel. Allí hay una estatua de José Martí, Libertador de América, que por cierto no le han ido a poner flores ni han hecho acto, ¿no? Pero está ahí cerca de la colonia, entre la colonia Guerrero y la colonia Tepito. Bueno, pues José Martí, su verdadero nombre José Julián Martí Pérez, él nació en La Habana en 1853, en Dos Ríos, Cuba, y 1895. Político y escritor cubano, destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos,
A la edad de 12 años, José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación. El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos, y tras el inicio de la Guerra de los 10 años y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad revolucionaria, publicó la gacetilla El Diablo Cojuelo y poco después una revista, La Patria Libre, que contenía su poema dramático Abdalá. A los 17 años José Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto. Deportado a España, en este país publicó su primera obra de importancia, el drama La Adúltera. Inició en Madrid estudios de Derecho y se licenció en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Durante sus años en España surgió en él un profundo afecto por el país, aunque nunca perdonó su política colonial. En su obra La República Española ante la Revolución Cubana, reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de contrición y reconociese los errores cometidos en Cuba. Tras viajar durante 3 años por Europa y América, José Martí acabó por instalarse en México. Allí se casó con la cubana Carmen Salles Bazán, y poco después, gracias a la Paz de Sanjón, que daba por concluida la Guerra de los 10 años, que fue de 1868 al 78, se trasladó a Cuba. Deportado de nuevo por las autoridades cubanas, temerosas ante su pasado revolucionario, se afincó en Nueva York y se dedicó por tiempo completo a la actividad política y literaria. Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba, y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país. 2 años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, logró poner en marcha un proceso de independencia pese al embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses. Pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba. Fue abatido por las tropas realistas cuando contaba 42 años. Martí es, junto a Simón Bolívar y José de San Martí, uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. Este fue José Martí. Y otro muy importante también en la independencia cubana fue Carlos Manuel de Céspedes, que también es de Bayano y falleció en San Lorenzo. Revolucionario cubano también, nacido en el seno de una familia dedicada a la producción de azúcar. Estudió en la Universidad de La Habana, donde se graduó en 1840. En España, país al que se trasladó con la intención de proseguir sus estudios de Derecho, frecuentó los círculos próximos a la masonería y participó en actividades revolucionarias y antigubernamentales, siendo detenido y obligado a exiliarse en Francia. Tras regresar a Cuba y convencido de la necesidad de oponerse militarmente a la metrópoli como única vía para alcanzar la independencia de la isla, entró en contacto con otros grupos opositores al régimen colonial, entre ellos Salvador Cisneros Betancourt, Bartolomé Mazó y Pedro Figueredo. La mayoría de los opositores, al igual que el propio Céspedes, procedía de familias azucareras asentadas en el extremo oriental de la isla, tradicionalmente más pobre y menos desarrollada. Pues ese también fue un personaje muy importante dentro de lo que fue la independencia cubana, porque estaba, como ya acabamos de escuchar, que Simón Bolívar, el libertador de América, supo y sabía que España era el que predominaba en el siglo XVIII, más o menos sería en el siglo que vendría predominando España en Sudamérica, y obviamente estos libertadores ya querían esa independencia, quizás ese yugo español, como pues también aquí en México, que también llegaría de ese yugo español, y pues más tarde se gestaría la independencia mexicana y muchas otras en una muy importante época de Sudamérica, tras
tras quitarse el yugo europeo en esos tiempos. Así es, Isaín, pues prácticamente hemos dejado preparado lo que sería nuestro siguiente programa, la independencia de Cuba. Estamos hablando de los españoles, no precisamente de los yanquis, sí, como una segunda etapa de su independencia. Y estaríamos también, compañeros, compartiendo esta parte del manifiesto del Partido Liberal con uno de los ideólogos que no fue tomado en cuenta en el periodo revolucionario como lo fue Ricardo Flores Magón, la herencia tan vasta que nos ha dejado en cuanto a su pensamiento revolucionario, en cuanto a la claridad y transparencia de sus postulados. Creemos que es necesario revivirla constantemente. Este año que se cumple el 101 año del manifiesto comunista, del manifiesto del Partido Liberal, estaríamos también abordando esto en el siguiente programa que tengamos el próximo miércoles, y quedan muchas cosas pendientes que seguramente vamos a abordar en el próximo miércoles. Dentro de ellas, bueno, pues no mencionamos nada de lamentable fallecimiento de Lalo Tex, que pues sin duda es una gran figura del rock and roll mexicano, un tipo que siempre estuvo con perfil bajo, sin protagonismos, que ejerció de una manera apasionada lo que siempre le gustó, era auténtica su manera de ser con la banda, porque eso sí era algo bien neta que hay que reconocer de Lalo Tex, que a mí me tocó varias ocasiones estar en varias tocadas de Tex-Tex, y no era un cliché como muchos rock and rolleritos sí. De pacotilla que se dicen estar con la banda y mamá, ponle al VHS que voy a salir, pinche pequeño burgués de pacotilla, ¿no? Lalo Tex fue un auténtico rock and rollero que se entregó a su pasión, que fue hacer, componer y tocar rock and roll. Pues seguramente vamos a estar escuchando parte de su biografía del buen Lalo Tex y también del gran maestro David Bowie, que lamentablemente falleció hace una semana ya, que no está con nosotros. Pues hemos terminado el día de hoy nuestra emisión, compañeros. Le agradecemos nuevamente profunda y gratamente a Sati, que estuvo acompañándonos en los controles, y pues yo me despido, esperando encontrarnos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Zain, nos quedamos con esta rola de la Camerata Rupestre tocada Fuga y Apañón, que ya les dimos una breve introducción a esta gran canción que esperemos les guste. Pues gracias compañeras y compañeros por habernos escuchado a través de Radio Esme, aquí en su programa La Terca Memoria. Y pues claro, pues nos fue un poco mal, ¿no? Este fin de año, el 2015, pues también se unió a ese equipo de periodistas, grandes periodistas fundados de Proceso, Enrique Maza, en diciembre. Y Enrique Maza, de esos grandes periodistas que todos sabemos, los fundadores de Proceso, pues ya se unieron los tres grandes allá arriba en el cielo, ¿no? Y en enero que se nos van todos los rockeros como que todos, cabrón, pues todavía quedan un chingo. Bueno, pero pues ya se nos son los buenos, ¿no? Pero pues compañeros, nos estamos escuchando el próximo miércoles aquí en su programa La Terca Memoria. Hasta luego y muchas gracias. La Terca Memoria.